vamos a iniciar pues, a esta parte. Voy a tratar de dar las bases más importantes con respecto al uso del ozono en toda la salud a nivel integral, ¿vale? Sobre todo vamos a hablar de una sola parte, que es lo que la reunión que nos conlleva hoy, que es con respecto al sistema inmunológico. Pero para empezar vamos a hablar de unas pequeñas generalidades, ¿vale? Del ozono, que es bastante importante para introducirnos un poco en toda esta temática. Y es importante saber eso, que el ozono pues son 3 moléculas de oxígeno y para poderlo obtener actualmente lo que se hace es una descarga eléctrica de unos 4.000 voltios en un tubo cargado precisamente de oxígeno, en donde se hace una ruptura de estas moléculas, ¿vale? Y luego estas moléculas se van a unir a otras parejas de moléculas. De esa manera se obtiene el O3, ¿vale? Es así de sencillo, a grandes rasgos, ¿vale? Lo importante es que el ozono médico, el ozono terapéutico, es una mezcla, no es un ozono puro, evidentemente, sino es una mezcla de un 5% de ozono como máximo y el resto, el 95%, sería de oxígeno, ¿vale? Para saber, porque venimos desde muchísimo tiempo, ya se viene trabajando con el ozono a nivel de la medicina y nos remontamos ya a 1840, ¿no? Hasta la actualidad, ¿vale? Y en la actualidad pues encontramos a nivel internacional pues lo que son asociaciones o sociedades de ozono como la ISPO, la Federación Mundial de Ozonoterapia, y en España tenemos la EPROMO y la SEO. Eso para ubicarnos un poco, ¿vale? Ya metiéndonos directamente en lo que nos corresponde con respecto a los mecanismos de acción directos del ozono, tenemos que hablar de estas 6 funciones que vemos ahora en la pantalla y una de las más importantes o lo que más se nos viene a la cabeza es que estamos trabajando con ozono, que al final sería oxígeno, sería una mejora de ese metabolismo del propio oxígeno. Sabemos que las 2 monedas energéticas de todas las células, una es el oxígeno y el otro la glucosa. Pues aquí ya estamos entrando con ese 50% de energía a nivel celular, que sería el oxígeno, mejorando ese metabolismo del oxígeno, interviniendo directamente en la mitocondria. Luego, otra de las funciones es que mantiene el balance redox celular, y esto lo que nos indica es que nos ayuda directamente, ¿no? O nos activa lo que es la producción de enzimas altamente y potentemente reductoras, en este caso en el hígado. Luego, otra de las partes, pasamos me salto lo de interviene la liberación de autocoides, porque es lo que nos va a intervenir hoy, y luego sí que tenemos que tener en cuenta que regula el metabolismo, y en esa regulación del metabolismo encontramos de que incide directamente en los procesos de los lípidos, en este caso de los triglicéridos, del colesterol, y también a nivel del páncreas con el tema del azúcar en sangre, la glucosa. Como bien es sabido, esto ya lo sabe todo el mundo, esta función, que es un herbicida de amplio espectro. Entonces, combate bacterias, virus, hongos, e incluso se están haciendo muchísimas investigaciones en la actualidad, que podéis hacer alguna revisión de todos esos artículos de investigación científica, con respecto a parásitos. Entonces, por eso ponemos de que es un herbicida de amplio espectro. Las 2 últimas, que es lo que nos interviene hoy, es lo que yo quería tratar de profundizar un poco hoy, es esto, la modulación del sistema inmunológico y, evidentemente, por la intervención directa de la liberación de autocoides. Cuando nos metemos en una de sus ventajas, en una de sus bondades del ozono, en la modulación del sistema inmune, tenemos que saber que el ozono es capaz de estimular directamente las células del sistema inmunológico. Entre ellas contamos como los monocitos y los linfocitos T. Y a su vez, ese ozono, que por unos mecanismos que vamos a ver luego, es capaz de estimular directamente lo que es la liberación de las citoquinas, especialmente los interferones tipo gamma. Lo que hace con esto, que luego lo vamos a ver bien, es un equilibrio, ¿no? ¿Vale? Porque hay unos elementos, asocia unos elementos reguladores antagonistas de las citoquinas, como la interleuquina 10 y todo lo que es los factores de crecimiento. Entonces, metiéndonos ya directamente con todo esto, lo que sí tenemos que tener en cuenta es eso, que el ozono, ¿vale? Tiene que ver muchísimo con el respecto a las citoquinas, ¿vale?
Y pues sabemos que las citoquinas son esas moléculas que comunican directamente las células entre sí, sobre todo en este sistema inmunológico, siendo que puedan llegar a ser estas citoquinas activadoras o inhibidoras de los diferentes procesos, ¿vale? Todo esto, evidentemente, está avalado, esto tiene un aval y un soporte realmente científico. Hago un paréntesis aquí, porque si algunas personas quisieran hacer una revisión de todo esto, tengo alrededor de 60, 70 artículos de investigación científica de todo esto que os voy a contar hoy en síntesis, ¿vale? Bien, por si acaso alguien lo quiere, pues nada, que se ponga en contacto y ya lo tenemos. He puesto aquí uno de la revista de Hematología de Cuba, ¿vale? Que precisamente ha investigado lo que es el efecto modulador de la ozonoterapia, ¿no? Y cuál es la actividad del sistema inmune, que habla de muchísimos de los puntos que vamos a tocar hoy. Bien, pues teniendo en cuenta que las propiedades químicas especiales del oxígeno, pues es lo que se va a aprovechar directamente de lo que es la terapia con el ozono, ¿no? Lo que es novedoso con respecto a la ozonoterapia es que directamente está probado todo su efecto contra los radicales libres, que eso es una ventaja, vamos, ya sabemos que es lo que nos va a ayudar directamente a todos los estados de salud, ¿no? Y además va a haber una función directamente dirigida a restaurar todos los efectos defensivos naturales, o sea, de una manera natural, de todas las células a nivel de la oxidación y de los radicales, en este caso, pues evidentemente de los radicales libres, ¿no? Y además hablamos no solamente de lo que es el sistema inmunológico propiamente dicho, sino que hablamos ya a nivel inclusive de todas las células de todo el organismo, ¿no? Eso lo que hace es que mediante unas cascadas enzimáticas, ¿vale? En este caso tenemos que referirnos a la glutatión peroxidasa, a la glutatión reductasa, a la catalasa, a la superóxido desmutasa, ¿vale? Que estas son las enzimas reconocidas en nuestro organismo las más potentes antioxidantes. El ozono es capaz de hacer que nuestras propias células, en este caso las células hepáticas, sean mayores productoras de estas enzimas con todos los beneficios que ya se conocen evidentemente de estas enzimas, ¿no? Bien, entonces, a ese nivel lo que tenemos que observar es lo siguiente, que nosotros decimos que el ozono es capaz de modular, porque muchas veces hay una confusión aquí que si estimula, que si reduce, no, es un modulador. Entonces, esto es una de las cosas que también quería hablar porque siempre me encuentro con estas situaciones en las diferentes ponencias, que modular, vamos a poner la terminología, ya que hay muchísimas participantes de muchos países, modular, según la Real Academia Española, ¿vale? Es modificar los factores que intervienen en un proceso para obtener distintos resultados. Eso es lo que es modular. Y eso es precisamente lo que hace directamente el ozono en este caso, ¿vale? Bien, entonces, como se dice que el ozono es un modulador, o que tiene un efecto modulador en el sistema inmune, lo que quiere decir es que aumenta, ¿vale? O disminuye, en este caso, la producción de determinadas sustancias, ¿vale? A fin de restablecer directamente, ¿no?, la pérdida del equilibrio de ese sistema, ya sea a más o a menos. Eso es lo que sería, en ese caso, modular, ¿no? Bien. Freddy, por ejemplo. perdona Sí, que te dime. corte. Sí, dime. Parece que las diapositivas no están pasando. Nos hemos quedado con la de ozono y citoquinas. Sí, es que ahí voy. Vale, perdón por cortarte. Seguimos. Sí, nada, no te preocupes. Entonces, todo esto lo que tiene que ver es que hay un exceso, en este caso, de citoquinas, ¿vale? Que son las proteínas encargadas directamente de comunicar los glóbulos blancos entre sí, ¿vale? Entonces, si hay un sobreestímulo de todas las citoquinas, que son las estimulantes, pues el ozono hace directamente que disminuya, ¿vale? Y luego, viceversa, si hay pocas citoquinas, por ejemplo, cuando hay una bacteria o un virus presente, el ozono hace que aumente para combatir directamente a ese microorganismo, ¿vale? Bien. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta aquí es precisamente ese efecto supermodulador. Ya no lo digo modulador, sino que es capaz, ¿no? Pues que lo podemos utilizar. Eso nos da la idea de que lo vamos a poder utilizar en diferentes patologías, sobre todo, pues, o en patologías autoinmunes cuando el sistema inmunológico está hiper, ¿no?
o cuando personas que tenemos con un sistema inmunológico deficiente, ¿vale? Entonces, ahí es lo que nos lleva a todo lo que es el uso directamente del ozono, ¿vale? Entonces, si se dice que el ozono, ¿no?, es un modulador de la respuesta biológica directamente, ¿vale?, es porque tiene múltiples acciones que generan señales intracelulares, ¿vale? Entonces, por ese lado, como se ha dicho, todo lo que son las citoquinas son las que comunican las células entre sí, ¿vale? A ello le sumamos ahora que también es capaz, ¿vale? Vamos a hacer dos partes. Una es esto que hemos hablado de las citoquinas, de la comunicación entre células y intercelular, y también hay una modulación intracelular, ¿vale? Y todo esto nos lleva es que a nivel bioquímico, en este caso, el principal señalizador generado del ozono es uno de sus metabolitos directamente cuando entra en contacto directo con el cuerpo, con el organismo, que sería el peróxido de hidrógeno, ¿vale? Entonces, el peróxido de hidrógeno directamente induce, ¿vale?, a la proliferación de las células inmunes, ¿vale? Y su presencia junto a los lipoperóxidos, ahora vamos a ver cómo es que se van a sacar esos lipoperóxidos, que es un marcador biológico asociado directamente en la mejoría del sistema inmunológico, ¿vale? Entonces, los lipoperóxidos estos es cuando el ozono es capaz de oxidar o oxida los ácidos grasos insaturados presentes directamente en lo que es la membrana celular, ¿vale? Y esto va a ocurrir en fracción de segundos. Esto es rápidamente y esto es inmediato. Tenemos que tener en cuenta eso porque es bien sabido, y lo sabemos todos, que directamente el ozono es un gas, ¿no? Y en el cuerpo, evidentemente, estas moléculas van a hacer ese estímulo directo, ¿vale? Y las reproducciones son inmediatas. Bien, entonces, ¿qué más se ha encontrado con respecto a esta regulación del ozono con respecto a la intervención, ¿no?, pues con los ácidos grasos, que también se ha descrito que estos compuestos, en este caso los peróxidos, son capaces de aumentar o favorecen la actividad de los neutrófilos y sobre todo su función fagocítica, ¿vale? Recordemos que los neutrófilos son los leucocitos más abundantes, ¿vale? Y que son los que están en la primera línea de defensa cuando hay un agente extraño. Entonces es lo que llamamos, ¿no?, es lo que constituye lo que llamamos la defensa inespecífica del organismo, ¿vale? Bien, a partir de ahí, ¿vale? Por eso, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en enfermedades inmunodeficientes, cuando hay infecciones severas o recurrentes o crónicas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hago un paréntesis porque aquí esto va a ir directamente con el tema del COVID y todo lo que es la letalidad que pueda llegar a hacer en este tipo de pacientes, ¿vale? ¿Qué es lo que le pasa a estas personas, a enfermedades inmunodeficientes o que tienen un mayor índice de inflamación crónica o que ya vienen con una inflamación crónica? Que este sistema inmunológico evidentemente está envejecido, lo podríamos decir de esta manera, y lo que conlleva eso es que ese medio ambiente celular está poco oxigenado. Entonces, ahí es donde está la clave, lo que os quería decir. Esto es lo que conduce, cuando está poco oxigenado, directamente lo que conduce, ¿vale?, es a un mal funcionamiento de la actividad defensiva leucocitaria. Entonces, si está fallando esto, evidentemente hay un fallo en la eliminación de esta primera línea defensiva que hablábamos de los neutrófilos. Entonces, no hay una eliminación directamente de los gérmenes que van a atacar todas las células sanas. Entonces, lo que le va a dar es mayor poder a ese invasor. En este caso, hablando del COVID-19, pues le va a dar mayor, ¿no?, potencialidad a este virus debido a que el sistema está poco oxigenado. ¿Qué es lo que haría el ozono aquí? Pues blanco y en botella, ¿no? Pues que el ozono directamente va a aumentar significativamente todos los niveles de oxígeno, pues, en la sangre, ¿vale? Y no solamente durante la administración, sino por largos periodos, porque eso también lo tenemos que tener en cuenta. Eso se ha estudiado y se ha visto que, claro, en el momento es lógico, ¿no? Cuando una persona está teniendo contacto directamente con el ozono, ¿no?, se parte lo que es esa molécula, dos moléculas quedan por un lado y otra molécula por otro lado para el agua y otro para el peróxido de hidrógeno, ¿vale? Eso es inmediato, lo hemos dicho antes, ¿vale? Pero es que esto se va a prolongar durante periodos largos si se hace, evidentemente, unos protocolos de actuación
¿vale? Que luego lo más probable es que el doctor Cuadra ya nos va a hablar de todo esto. Bien, entonces, esto lo que hace, volviendo a nuestros temas de inmunología, esto lo que hace es facilitar directamente todas las condiciones para que la actividad propiamente de los leucocitos cumplan su función correctamente, porque ya no va a estar en un medio no oxigenado, sino ya va a haber, evidentemente, presencia de ese oxígeno y que además va a haber una modulación directamente de esa respuesta de esas células y así, de esa manera, va a evitar todas las autoagresiones. En el caso, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde vuelve otra vez a salir todo lo que son las citoquinas. Por eso, ahora con esta nueva diapositiva, nombrando todos los autocoides, ¿no? De los cuales vamos a hacer un pequeño repaso y cómo el ozono nos va a llevar a todo esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos en infecciones crónicas, ¿no? Los procesos defensivos de las células fagocíticas, en este caso, que ya no son capaces de destruir directamente lo que son, ya sea cualquier microorganismo, bacterias o virus, es por esa insuficiente formación de peróxido de hidrógeno. ¿Y quién nos facilita el peróxido de hidrógeno en sangre? Pues evidentemente en este caso la administración de ozono, ¿no? Entonces ahí es cuando se nota, digamos, que se aprecia la influencia muy, muy positiva del uso directamente del ozono, ¿no? Entonces, ¿qué se ha visto también? Pues se ha evidenciado que, aparte de esto, va a haber un aumento, un incremento de la producción de anticuerpos, en este caso, relacionado también con la ozonoterapia. De hecho, hablando de este punto, ¿no? En los pacientes seropositivos nos vamos a encontrar que muchos de ellos puedan llegar a tener algunos bleeds o resistencia inclusive, y se ha estudiado que con el uso directamente con el ozono, en este caso, pues se ha visto una disminución directamente de la carga viral en más de un 30%. Y no solamente eso, por un lado disminuye la carga viral, pero por otro lado aumenta el incremento de los valores de los linfocitos, sobre todo de los linfocitos TCD4, ¿vale? Después de la terapia, de la ozonoterapia. Bien. Por eso sabemos que realmente que en las enfermedades autoinmunes, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que la caracterización directamente en estos sistemas es que no reconoce los componentes propios como ajenos. Entonces, lo que hace es directamente atacarlos. O sea, hay una hiperproducción de ciertas citoquinas activadoras de todo ese sistema inmunológico. Y el ozono lo que va a hacer es estimular las citoquinas inhibitorias, en este caso, ¿vale? Que son las que van a suprimir ese exceso, ¿no? De respuesta inmune. Entonces, realmente esas citoquinas son las que irían a controlar directamente, pues, digamos que ese balance, ¿no? De que nuestro sistema inmunológico esté balanceado. Por eso, ahí radica lo que es la palabra modulación del sistema inmunológico por parte del ozono, ¿no? Hablando de todo este contexto directamente, ¿no? Cuando se aplica directamente el ozono en sangre, pues lo que hace es restablecer ambos patrones, el patrón tanto inhibidor como el patrón activador, haciendo lo que necesite cada uno de los sistemas, porque va a estar en déficit, y ahí es cuando también nos vamos a apoyar en todos los principios de la homeostasia. Bien, pues sabemos también que el ozono no puede intervenir directamente en las causas primarias de lo que es la patología autoinmune en sí. Eso no lo va a poder lograr, porque ya sabemos todo, las múltiples variables que tiene que tener una persona pues, para tener una enfermedad autoinmune en este caso. Pero lo que sí es capaz es de revertir, ¿vale? El efecto del estrés oxidativo, por un lado, y por otro lado, modular todo lo que es el patrón de las citoquinas, ¿vale? Entonces, ahí es donde está, en este caso de la enfermedad autoinmune, pues va a modular el patrón de las citoquinas, ¿no? Hacia el aumento de las citoquinas inhibitorias, que es lo que suele hacer, ¿vale? Entonces, lo que el ozono hace en este caso es lograr incrementar la liberación de las citoquinas antagonistas, ¿vale? Que a su vez van a bloquear la acción directamente de las otras, ¿no? De esa forma, ¿no? Es capaz de suprimir incluso todo lo que es la capacidad celular autorreactiva, ¿no? Entonces ya estamos hablando de unos procesos bastante ingeniosos, ¿no? Eso ya es alta ingeniería, ¿no? Bien,
pues en este margen lo que podemos concluir es que la ozonoterapia, ¿no?, a través del sistema de estimulación del sistema antioxidante de los linfocitos, logra equilibrar directamente el desequilibrio provocado por las situaciones extremas, ya sea a más o a menos. Entonces, eso es lo que podríamos en un momento dado pues llegar a concluir, ¿no?, con todo esto que estoy diciendo. Bien, entonces, por eso, a nivel del sistema inmune, hablando de los dos polos, de inmunodeficiencias o de enfermedades autoinmunes, y evidentemente todo lo que coge en ese rango, en esa línea, pues de sistema inmunológico, ozono, inclusive los dos extremos, por todo esto que estamos hablando, ¿vale? Bien, cuando tenemos la sangre ozonizada, es capaz inmediatamente, pues eso, lo que pone en esta diapositiva, ¿no?, de liberar todo lo que son los interferones. El interferón alfa, el beta, el gamma, factor de necrosis tumoral alfa, factor de crecimiento transformante beta, factor estimulante de colonias granulocito-monocito, interloquinas, la 6, la 2, la 8, la 10 y la 1A. Ya estamos viendo ahí interloquinas muy importantes en los dos procesos de activación proinflamatorio, ¿no?, y antiinflamatorias. Entonces, ese es el juego que nos va a ayudar a hacer todo el ozono. Entonces, lo que hace es directamente que la liberación de todas esas citoquinas, ¿no?, según lo que se necesite, va a una expresión dependiendo de lo que la biología, en este caso, se necesite, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la interloquina 6, ¿no?, va a favorecer, se sabe, ¿no?, eso, que va a favorecer directamente la diferenciación de los linfocitos B en las células plasmáticas y acelera la síntesis de anticuerpos y proteínas en la fase aguda. Entonces, vemos si es necesario en ese momento, pues el ozono es el que va a ayudarnos a esta modulación, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de factores estimulantes de colonias monocito-granulocito, ¿no?, que son las productoras en los leucocitos y los interferones, cuando hay una actividad o cuando tiene esa actividad antiviral, previenen, eso ya se sabe también, que son capaces de prevenir inmediatamente lo que es la replicación vírica, activando así de todo lo que estamos hablando, todo lo que son las funciones inmunomoduladoras básicas, ¿no? En este caso, tenemos que meter la interloquina 2, ¿vale?, y los factores de necrosis tumoral como estimulación citogenética de las células inmunitarias. Por lo tanto, lo que sí que vemos aquí es que la acción, en este caso del ozono, sobre la propia célula inmune, ¿vale?, se compara siempre con el efecto ocasionado por los mitógenos. Entonces, lo que podríamos llegar a pensar es que esta inducción citogenética de las propias células inmunocompetentes, en este caso, vamos a hablar de los linfocitos CD4, que como todos bien sabemos son los cooperadores, los auxiliadores, ¿no?, son activados directamente por los macrófagos, son los que producen las citoquinas que van a hacer directamente que haya esa comunicación intercelular, ¿no?, y cumple su función de mensajeros. Entonces, por eso, precisamente ahí también va a estar influenciado lo que es el ozono, ¿no? En este caso va a intervenir lo que es la interloquina 2, ¿no?, que son liberadas directamente por los linfocitos T, CD4, ¿vale?, que son a su vez el responsable de la activación y de la diferenciación de las células, de todo el conjunto de las células T, sobre todo una de las células que van a ser muy importantes y muy interesantes en el ataque contra los virus, ¿no?, que es la activación de las natural killers o de las asesinas naturales, ¿no? Entonces, vemos cómo sí va a haber una confusión directamente, una organización directa y una modulación del propio sistema inmunológico, ¿no? Y no solamente eso, sino que a su vez las citoquinas, en este caso la interloquina 2, también va a inducir a la citotoxicidad de los linfocitos CD8, favoreciendo, por un lado, la activación y la proliferación de los propios linfocitos B, ¿vale? Entonces, sí que tenemos que tener en cuenta toda esta parte, ¿vale?, de tal forma que seamos capaces de liberar toda esa cascada, ¿no?, hablando de toda la línea linfocitaria, en el caso de los CD4, de los CD8 y de toda esa estimulación propiamente dicha, porque una de las ventajas que lo estamos viendo es que el ozono aquí directamente se va a ver influenciado en lo que es la propia
regulación de las propias células del propio sistema inmune en este caso, ¿no? Entonces, cuando se activan, en este caso, los linfocitos CD8, los macrófagos, los neutrófilos y los eosinófilos, el natural killer, ¿no? Y la activación de la citotoxicidad celular, ¿vale? Va a depender mucho de los anticuerpos, va a depender de la citotoxicidad celular, dependiendo de los anticuerpos, que son justo los mecanismos efectores inmunitarios. Entonces, por eso, desde este punto de vista, es cuando se empieza ya directamente, ¿no?, a destruir las células que están infectadas, ya sea, en este caso, por virus, o las células neoplásicas, hablando de oncología, o ya inclusive ya se puede empezar a pensar que empieza a eliminar todo el exceso de bacterias patógenas, incluso parásitos, ¿vale? Entonces, por esa la importancia, ¿no?, de tener lo que es el ozono, ¿no? Pues en este caso en nuestra sangre, ¿no? Entonces sí que sabemos que directamente en la sangre ozonizada pues va a haber una activación directamente de todos los factores inmunocompetentes, ¿no? O sea que hay una esto lo llamaríamos como una inmunoactivación específica, según necesidad, ¿no? Entonces, bueno, es bien conocido que la sangre es el mejor vehículo directamente para transmitir directamente todos estos factores generados por el ozono, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos a nivel inverso de lo que estamos hablando, pues la liberación de la interleuquina 10, aquí ya viene en juego lo que es la interleuquina 10, ¿no?, y el factor de crecimiento transformante beta, ¿no?, va a suprimir, si hubiese un exceso, ¿no?, de estimulación, o sea, va a suprimir el exceso de la inmunoestimulación, si lo hubiese, ¿no? Que eso sería el resultado directamente de una programación ordenada y de una regulación totalmente controlada, que es lo que hace realmente la respuesta inmune, eso es lo que hace la respuesta inmune. ¿Y quién hace, ¿no?, pues hablando de todo, pues quién hace que esta respuesta vaya de esa manera? Pues lo que hace que esta respuesta vaya de esta manera, evidentemente, es el ozono tratando de controlar cada una de esas fases, ¿no? Entonces, por eso es que cuando se aplica, en este caso, la autonoterapia mayor, ¿no?, se aplica directamente pues, en enfermedades, ya hablando ya de enfermedades autoinmunes, pues podríamos pensar en una de ellas como la artritis reumatoides, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso ya se ha descrito todo el mecanismo que tiene el ozono en todas las células inmunocompetentes en este caso, sobre todo por lo que es la ozonólisis, le llamamos así, de los propios ácidos grasos insaturados que van a componer esa membrana celular, y que eso, como he dicho anteriormente, ocurre en una fracción de segundo, eso es inmediato, ¿no? Bien, cuando hay la ruptura de los dobles enlaces de los propios ácidos grasos insaturados, va a dar lugar directamente a los peróxidos hidrofílicos, ¿no? Si pensamos que es la membrana celular que tiene el ozono, pues al romper esos dobles enlaces de esos grasos insaturados, justo la producción son esos peróxidos hidrofílicos, ¿no?, de cadenas más cortas. En este caso, pues el peróxido de hidrógeno, aldehídos, ozónidos, etcétera, ¿no? Entonces, los hidroperóxidos estos de cadena corta entran directamente en el espacio intracelular, ¿vale?, y activan la proteincinasa que fosforila, en este caso, por reacciones bioquímicas, el factor inhibitorio específico, ¿vale? Que este factor inhibitorio específico está habitualmente unido al factor nuclear, ya digamos directamente al núcleo, al factor nuclear kappa beta, que este es uno de los factores importantes de todo lo que es la modulación. Ahora estamos en la modulación intracelular, ¿vale? Y cómo se está produciendo, ¿no? Entonces, para ubicarnos, hay el estímulo con el ozono en la célula y directamente estamos ya dentro con el factor nuclear kappa beta, ¿no? Entonces, este factor de nuclear kappa beta es el factor, ¿vale?, de transcripción que induce la síntesis directa de muchas proteínas y a la vez es el mediador de la respuesta inmune y de la respuesta inflamatoria, ¿vale? Entonces, lo que sí que tenemos que recordar aquí es que este factor se identificó por primera vez como regulador del gen de la cadena ligera kappa, ¿vale?, en los linfocitos B, y posteriormente también se ha identificado en las células endoteliales,
en los macrófagos, en los hepatocitos, en los leucocitos y en las células epiteliales. O sea, mira todo el margen que vamos a tener con esta estimulación tan potente, ¿no?, que tenemos aquí con este factor nuclear kappa beta a partir del ozono, ¿no? Bien, recordemos que es un heterodímero citosólico, ¿vale?, constituido por dos unidades, que estas dos unidades son la 50, la P50 y la 65, pero que estos son los que van a inducir, o sea, esa activación, ¿no?, conduce a la activación directamente a las proteinasas, que son las que degradan directamente a los inhibidores. Entonces, aquí ya estamos viendo todo lo que es la comunicación entre las células, que fue lo que vimos antes, y la comunicación ahora intracelular, todo mediado, ¿no?, o empujado, por decirlo de alguna manera, pues por el ozono, ¿no? Entonces, cuando una vez ya tenemos el factor nuclear, kappa beta, que se trasloca directamente en el núcleo, ¿no?, y se une a la región promotora, en este caso a la promotora de genes mediante la síntesis, todo esto mediante la síntesis de citoquinas, ¿no? Hay la activación del factor de necrosis, ¿no?, en este caso mediante los peróxidos de hidrógeno, que es uno de los mecanismos de acción directamente del ozono, ¿no?, por uno de sus metabolitos. Entonces, de forma habitual, lo que tenemos aquí es que está inactivado siempre va a estar inactivado, evidentemente, el factor inespecífico kappa beta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si este factor estuviese activado, entonces estaría inhibiendo absolutamente todas las citoquinas inhibidoras. Entonces, no dejaría que tuviésemos realmente una respuesta inmune en una agresión, ¿no? Entonces, por eso, este factor de necrosis kappa beta es activado justo durante la respuesta inmune, y aquí es cuando hay un número muy grande de señaladores a nivel de las citoquinas, ¿vale?, para poder producir toda esa respuesta. Pero para que se estimule la producción de este factor nuclear, es necesario todo este proceso que hemos visto rápidamente sobre la estimulación, sobre la oxidación, la ruptura de los dobles enlaces y la entrada dentro de la célula para la producción de este factor directamente, ¿no? Entonces, lo que sí que lo podemos llegar a hacer es que lo que tenemos que recordar en este caso es que las citoquinas, esto lo que nos dice es que las citoquinas no están almacenadas usualmente como moléculas preformadas, ¿ya?, sino que su síntesis es transitoria, en este caso, y se inicia por la transcripción de nuevos genes como el resultado directamente de la activación celular, ¿no? Y todo esto ocurre inmediatamente, y una vez esto está sintetizado, son rápidamente secretadas, ¿vale? Entonces, aquí lo que sí que tenemos que tener de importante es que la estimulación, por ejemplo, en el caso de las células mononucleares, ¿no?, lo que es en este caso a través del ozono, por la activación del factor nuclear kappa beta, induce la propia síntesis y liberación de citoquinas de manera prácticamente fisiológica. O sea, todas estas cadenas las está empujando de una manera fisiológica y natural, ¿vale?, sin ocasionar absolutamente nada de reacciones severas, ni en este caso, ni severas ni desagradables, evidentemente, como se podría llegar a presentar, ¿no?, cuando estamos administrando el interferón como medicamento, ¿no? Por eso, realmente, ¿no?, en dosis bajas puede llegar a permitir inclusive una reactivación endógena propiamente dicha en un sistema inmunológico deprimido, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces y tengamos en cuenta esto, que en dosis correctas, directas del ozono, es un inductor directamente de los interferones, del interferón alfa, ¿vale?, del factor de necrosis tumoral, de la interleuquina 2, de la interleuquina 6, ¿vale? Por lo que todo esto va a tener una gran cantidad tanto antibacteriana, antiviral, ya lo hemos visto por qué, y sobre todo porque no provoca el daño celular. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que todos los productos de descomposición del ozono, en este caso hablando del peróxido de hidrógeno y los lipoperóxidos, ¿no?, se comportan directamente como marcadores biológicos asociados directamente con la mejoría del sistema inmune, que eso es lo que realmente es lo que nos interesa, ¿no?, y es lo que se ha descrito, y por eso favorece tanto lo que es la actividad de los neutrófilos, lo hemos visto antes, ¿no?, con su capacidad fagocítica, ¿no? Entonces, lo que sí que tenemos que tener en cuenta también y recordar mucho con respecto al ozono es este aspecto tan interesante como inmodulador, ¿no?,
que es durante la microoxidación controlada, ¿vale?, que se produce tras la administración del ozono. Podríamos decir aquí que hace un efecto, así entre comillas, vacuna, ¿no?, que da como respuesta una activación favorable directamente a todo el sistema antioxidante, ¿no? Por eso, lo que es el ozono posee un efecto oxidativo controlado que estimula realmente y regula la acción de las enzimas antioxidantes, en este caso la glutatión reductasa, la peroxidasa, la superoxidasa, bueno, todas esas enzimas que hemos hablado, ¿vale?, que son las más potentes antioxidantes de nuestro organismo. Entonces aquí lo que sí es que el peróxido de hidrógeno, ¿no?, lo más importante es que, o sea, el peróxido de hidrógeno como el metabolito más importante de lo que es el ozono, es el mensajero más fundamental y que nos ayuda a la regulación, en este caso la producción de señales y los efectos biológicos del sistema inmune, ¿no? Entonces, toda esta cascada biológica es lo que nos va a producir directamente el ozono, ¿vale? Muchísimas gracias y espero que toda esta rapidez os haya quedado algo claro, ¿vale?, con el tema del ozono, y ahora le vamos a dar paso, pues, a Juan. Muchas gracias, Freddy. Maravilloso como siempre. Mira, me conecto solo un segundito porque aquí tienes varias preguntas. Fuimos seleccionando alguna y una que a mí me gusta, que nos pregunta por el proceso modulador del ozono. Sí. ¿Cómo realmente hace el organismo para saber cómo regular esa inmunidad? Es decir, ¿cómo sabe qué parte corresponde a la infección vírica y, por tanto, activar o no activar? Es decir, un poco cómo funciona a nivel global, porque claro, si te pones a explicar los procesos... Sí, sí, nada, eso, pues, sí, eso lo vimos aquí, pero lo vuelvo a repetir. Claro, cuando hay una estimulación directamente con el ozono, el ozono va a encontrar de que va a haber una desregulación, ya sea o deprimido o aumentado. ¿Eso por qué lo va a haber? Porque cuando entra va a haber más moléculas de un lado que del otro, es decir, por medio de las citoquinas. Cuando hay más producción de citoquinas inhibitorias, en este caso vamos a estar en lo que es la patología autoinmune, ¿no?, que no es capaz de regularse continuamente y va a atacar directamente las células propias. Entonces, cuando encuentra esto, el ozono lo que hace es no va a seguir activando esa cadena porque ya está activada. El ozono inmediatamente a nivel celular, ahí es donde entra, pues, lo que yo llamo siempre lo que es esta inteligencia celular, ¿no?, y va a empezar a activar intracelularmente todos esos procesos que hemos dicho, ¿no?, con el factor nuclear kappa beta. El factor nuclear kappa beta está disminuido mucho en este caso, por ejemplo, en las patologías autoinmunes. Entonces, cuando entra en contacto el ozono, se encuentra con un medio lleno de citoquinas que ya no lo va a seguir activando porque ya esté hiperactivado. Entonces, ¿qué hace? Va a nivel intracelular activando el factor nucleares, haciendo que se produzcan más citoquinas inhibitorias en este caso. Entonces ahí es donde hay una regulación. Y lo mismo va a pasar al revés. Espero que haya quedado claro. Okay, sí, bueno, es lo que yo decía, o sea, como te pongas a explicarlo concretamente, paso a paso, aquí ya está pasando. Mira, bueno, tenemos aquí varias preguntas, esta está muy bien también. Sí. ¿Y tendría una acción directa o indirecta en una distrofia simpático-refleja? Es decir, si produciría una mejora en el dolor o no. Sí, claro. A ver, por eso, de hecho, es una de las... Bueno, no lo nombré porque ya iba directamente a saco en el sistema inmunológico, pero esto que estaba a nivel inmunológico también va a pasar a nivel de todas las células. Recordemos que no es que tenga de órgano blanco la célula del sistema inmune. Cuando nosotros hacemos autoinmunoterapia mayor o damos a un paciente directamente el uso del ozono, va a ir a todas las células. ¿Qué pasa? Esto es lo que sería, hablando del sistema inmunológico. Hablando de todo lo que es el eje, ¿no?, hablando de la neurona eferente y deferente, pues también va a pasar exactamente lo mismo en una autorregulación, liberando, en este caso, todo lo que son los productos derivados de la morfina, ¿no?, para haber un control. Va a ser el mismo proceso, con diferentes moléculas, evidentemente, va a ser el mismo proceso, tanto a nivel intracelular, ¿no?, y extracelular, en la comunicación de las propias células, y en este caso de la comunicación neuronal. Podríamos hacer otro también a nivel neuronal que me fascina. Ahí nos podríamos enrollar más.
Sí, nos podríamos enrollar, sí. Pero más o menos es lo mismo, sí que hay una regulación del dolor, y que es una de las ventajas más conocidas del ozono, ¿no? Todo el mundo sabe que el ozono, pues realmente se ha aplicado directamente, ¿no? En jeringas, directamente el ozono, pues en la rodilla, en hernias discales y todo esto, haciendo este proceso directamente de autorregulación de lo que es la señal del dolor a este nivel y haciendo la producción más, en este caso, de endorfinas. Claro. Bueno, después lo vamos a ver con Juanjo y con el doctor Cuadra, pero el ozono en este caso se puede introducir a través de una máquina, de un equipo. Nosotros vendemos los equipos O3Med para eso, de ozono médico. Se puede introducir a través de suplementación. Nosotros tenemos dos productos, el Activozone Premium 60, que está comercializado en Sí. El Salvador, y Activozone Advanced Pro, que es el modelo nuevo que hemos sacado en España, que podemos introducir ozono en el organismo para realizar todos estos efectos. Y después hay otra aquí que me gustó. Tengo aquí más, pero hay una que acaba de escribir una. Sí. Si hay una infección vírica concomitante con una autoinmunidad, ¿qué hace? Sí. Esta está bien. Exactamente, claro. A ver, eso es una muy buena pregunta, porque sobre todo en estos casos, porque ahora, digo, en esta temporada del COVID, yo siempre digo que estamos en tiempos del COVID-19, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Evidentemente, ahí es donde, por eso está teniendo tantísima efectividad, y en China y en Italia, muchos médicos, muchos colegas están utilizando directamente pacientes inmunodeprimidos o enfermedad autoinmune, todo lo que es los efectos moduladores del ozono. Claro, dirás tú, claro, se va a encontrar con las dos situaciones, pero es que las líneas son diferentes, porque va a haber una línea de los linfocitos, que es la que hemos hablado, de la propia estimulación de esas citoquinas a nivel vírico, que es lo que sabemos en la reducción de los natural killers, ¿vale? Pero por otro lado, a nivel de los neutrófilos. Entonces, ahí ya va a haber las dos estimulaciones, ¿no? O las dos activaciones para el trabajo de dos células, en este caso, del sistema inmunológico, ¿vale? Por un lado, lo que es la regulación de la enfermedad autoinmune, ¿vale? Que no nos interesa, pues si yo tengo un paciente con enfermedad, pues con un LES, por ejemplo, que está infectado ahora con COVID, pues a mí lo que me interesa es atacar directamente el COVID, ¿no? Entonces va a ir influenciado todo eso. ¿Va a haber tanta regulación del propio sistema? No, eso lo dejaría para después, que lo regula perfectamente. Yo trabajo con muchísimos pacientes con enfermedad autoinmune y a estas alturas están hiper mega regulados, ¿no? Entonces sí que va a haber, pero es por las dos líneas. Por la línea de defensa inmediata, que era la que habíamos hablado, ¿no? La inespecífica y la específica, ¿vale? Ahí va a activar las dos, a nivel vírico y a nivel de la propia enfermedad autoinmune. Ok, mira, ya para terminar, porque si no tiene que empezar Juanjo ya, hay dos preguntas aquí que nos habéis hecho, que ponéis que es para el doctor Acevedo. ¿Tenemos pruebas sobre los cambios de la afinidad en el grupo hemo para la molécula de oxígeno con las terapias de ozonoterapia? Un momento, Fred. Si quieres contestarle, la contestas del grupo hemo con la ozonoterapia. Pero después hay otro que pregunta sobre el efecto modulador en casos de pacientes inmunodeprimidos debido a un trasplante. Entonces yo creo que el tema del trasplante se lo podemos dejar a Juanjo, porque... Sí, mira, estas dos las voy a contestar al final, por si acaso no se dan contestadas con mis dos siguientes compañeros, con Juanjo y con Daniel. Entonces lo vamos a dejar para después, apúntamelas ahí. Después hay otra que yo creo que también tiene que responderle al doctor Cuadra, que es ¿qué diferencia hay con el COVID? Porque se dice que hay que utilizar suero ozonizado. ¿Qué diferencia hay entre el autoema y el suero ozonizado? Yo pienso que esa es concreta para vale, sí. el doctor Cuadra. Sí, la persona que escribió eso, si se nos olvida, que se lo recuerde al doctor Cuadra. Sí, no, y si no, luego al final la contestamos todas, porque esa no tiene ningún problema. Explica si quieres el tema de la molécula de oxígeno en el grupo. Es muy interesante. Sí, a ver, recordemos que una de las funciones del ozono, hablando de todo lo que es las funciones del ozono en este caso, ¿no? Hablamos del metabolismo de la mejora del oxígeno, pero para el metabolismo, este metabolismo de la mejora del oxígeno, tiene que intervenir todo lo que es la línea, evidentemente toda la línea roja. Entonces va a haber otras cascadas bioquímicas que van a ver influenciadas. Por eso sí que hay una influencia directamente en lo que es en el grupo hemo, que es a lo que te refieres. Hay varios estudios con respecto a esto, ¿no? Entonces, sí que saliéndolos de la línea blanca y metiéndolos ya por la línea roja, pues sí que va a haber una activación, en este caso de toda la línea eritrocitaria, el grupo hemo y todo eso, pues también serían unas cascadas muy interesantes que podríamos tener aquí horas hablando de ello, pero sí que la hay y no habría ningún problema, ¿vale?
Ok, la verdad que Vale. da mucho gusto y Sí, venir, sí. doctor Acevedo. Antes no teníamos sino lo que era el ozono directamente en vena o directamente en cuerpo el ozono. Hoy día tenemos lo que es el ozono oral, ¿vale? Es normal, a ver, depende también de lo que yo quiera o lo que yo quiera buscar o conseguir en la producción o en la facilidad que quiera, en la rapidez que quiera, ¿bien? Por ejemplo, yo tengo trabajado pacientes desde cero, hablo ya de mi experiencia, con ozono oral, única y exclusivamente con ozono oral. Y estamos hablando de enfermedades autoinmunes o inmunodeprimidos, ¿no? Con lupus eritematoso de muchísimos años y muy mal. Entonces, sí que tenemos las mismas ventajas, evidentemente los tiempos van a ser diferentes. En este caso, volviendo al COVID-19, en este caso, evidentemente, a nivel intrahospitalario, pues evidentemente autoterapia mayor, porque yo lo que quiero es rápidamente que todo es, ya hemos visto que todos esos procesos de la activación del ozono y de todas estas cascadas es de manera inmediata. Entonces yo necesito que vaya sangre y que me elimine eso. Pero en enfermedad crónica o después este paciente, porque este paciente luego, aunque le hagamos autoterapia mayor y le reduzcamos directamente lo que es la carga viral, en este caso del COVID, y reduzcamos todo lo que es la sintomatología, este paciente va a seguir trabajando su sistema inmunológico a nivel con el ozono. Entonces yo lo pasaría, en este caso, a ozono oral, que son las ampollas que nos hablaba Juan. De todas maneras, pues para información, pues ya directamente con él, ¿no? Pero sí que con las dos tenemos exactamente la misma funcionalidad e incluso en la actualidad ya nos va a hablar también Juan José de algunos de los casos que hemos tenido también a este nivel de pacientes con COVID que no han sido hospitalizados probablemente por la sobresaturación y que no tenga sintomatología tan grave y todos los efectos que ha tenido el ozono oral. Entonces, ahí lo dejo. Muy bien, muchísimas gracias a todos por prestar atención y espero que os haya servido de muchísimo y perdona mi rapidez, pero ya sabes, cuando me emociono ya le doy rápido a la lengua. Cualquier pregunta, ya sabéis, poneros en contacto conmigo, es fácil y ya está, ¿vale? Muchísimas gracias. A través de eventos@kbiological.com, el correo en el cual os inscribís. Sí, es fácil. Nosotros os ponemos en contacto con el doctor Acevedo. No hay ningún contacto fluido. Si no, por Facebook, que eso ya hoy día las redes sociales, ya por cualquiera de nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Le damos paso a mi compañero Juan José. Muchísimas gracias. Chao.